Bien, hermanitos queridos, disculpen la interrupción. Ahora entramos entonces a la sección 6C, ¿no es cierto? Que es la lección que nos queda pendiente aquí. Vamos a desarrollarla como es la costumbre hacerlo. Entonces, vamos a leer este texto porque es importante. Dice Pablo, hombre de gozo, y la carta a los filipenses. Todo este tema está centrado en la estructura de Filipenses y las enseñanzas de Pablo. Dice, al fin Pablo ha llegado a Roma. En Hechos, Lucas nos proporciona su acostumbrado expresivo relato de lo que sucedió, pero debemos recurrir a las cartas de Pablo si queremos llegar al fondo del asunto. En este estudio bíblico trataremos nuevamente Filipenses, que Pablo escribió desde la cárcel probablemente durante su arresto domiciliario en Roma. Nos da una idea asombrosa de sus reacciones de este periodo, en el que enfrentaba una situación tremendamente difícil. Por supuesto, en el primer punto dice, ¿cómo pues reaccionó Pablo, el hombre de acción, al hecho de estar prisionero? ¿Lo aceptó con resignación y tristeza, aún con depresión, por no poder continuar con sus viajes misioneros? Lea Filipenses 2, 17 y 18, que nos da la pauta para toda la carta. ¿Qué mensaje nos trae esta carta? Vamos a la lectura de Filipenses 2, 17 y 18. 2, 17 y 18, atentos hermanos por favor, dice lo siguiente. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el capítulo de humillación y exaltación de Cristo, capítulo 2, versículos 17 y 18 de Filipenses. Miren estas expresiones de Pablo, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿qué ponemos aquí como respuesta? Aquí en nuestras líneas, ponen ustedes lo siguiente. Pablo estaba sufriendo por Cristo, coma. Pero, pero su carta está llena de gozo y amor. Punto seguido. Aprendemos de Pablo acerca del tipo de persona que deseaba fueran los conversos. Punto seguido. Se dirige a nosotros como los cristianos que debiéramos ser. Punto seguido. Recordemos cómo Cristo mismo le cambió la vida a Pablo. Punto seguido. Es Cristo quien nos habla a través de Pablo. Todo ciertísimo, hermanos. Muy bien. Gozo en el sufrimiento, dice, continúa el tema. En el punto 2, analice todo el gozo que contiene esta carta escrita en la cárcel. Bueno, y aquí nos dan una pauta, empezando por Filipenses 1, 4, 5. Hermanos, aquí en este momento, eh, como debe ser siempre nuestra costumbre, honrar al Señor con su palabra. Vamos, bueno, como son varios versículos, voy a leer, voy a honrar al Señor con su palabra, y voy a leer de seguido el texto para comprenderlo mejor. Y dice así, luego de la salutación, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como no es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El título que sigue ahí es, para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra y sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Miren estas maravillosas expresiones, hermano, de Pablo. Muy bien, entonces, ahora vamos a resolver esto. Vamos a nuestro manual, ¿no es cierto? Y en el inciso A, dice Filipenses 1:4-5. Ponen ustedes ahí como respuesta todos sus gratos recuerdos del apoyo y del compañerismo que tuvo con sus amigos en Filipos. Repito, todos sus gratos recuerdos del apoyo y del compañerismo que tuvo en tus amigos en Filipos. Inciso B, Filipenses 1:15. Ponen ustedes ahí en esas líneas, al parecer, en Filipos se predicaba acerca de Jesucristo, pero por motivos falsos. Punto seguido. Su interés era personal y no de esperanza para la gente. Punto seguido. Aún en esto pudo gozarse Pablo, porque predicaban a Cristo, aunque fuere para sacar ventajas a expensas suyas. Ponen entre paréntesis ahí, comparar con relación a Jesús en Lucas 9, versículos 49-50. Cierren paréntesis. Eso ustedes lo analizan en casita y hagan esa comparación, porque ahí hay una recomendación muy importante. Algo importante van a tomar de ahí, de esa lectura. En el inciso C, Filipenses 1:18, ponen ahí en esas líneas como respuesta las oraciones de los filipenses por él, y que gracias a que gracias a los filipenses, finalmente sería liberado. Inciso D, Filipenses 1:23-25, ponen como respuesta en esas líneas, la razón principal de Pablo para desear ser liberado era la felicidad de sus amigos. En el inciso E, Filipenses 2:2, como respuesta, a Pablo le habría dado mucho gozo saber que había unidad en la iglesia. Inciso F, Filipenses 2:17-18. Como hemos comprobado, como a Pablo pudo regocijarse de que podía ser sacrificado por causa de Cristo. Inciso G, Filipenses 4:1. Sus amigos cristianos le traían inmenso gozo a Pablo. ¿Qué dice Filipenses 4:1? Veamos aquí, hermanos. En el capítulo regocijados en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Regocijados, en el capítulo regocijados en el Señor siempre. Capítulo 4, versículo 1. Como respuesta, inciso G, sus amigos cristianos le traían inmenso gozo a Pablo. En el inciso H, Filipenses 4:10. ¿Qué dice Filipenses 4:10, hermanos? En el capítulo Dádivas de los Filipenses.
en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Lo que dice 4:10 Filipenses. ¿Qué anotamos aquí, hermanos? Como resultado de su unión con Jesús, tuvo gran gozo por las ofrendas de amor que los filipenses le enviaron en el nombre de Cristo. Los filipenses, hermanos, desde el primer momento en que yo llegó a evangelizar allá a Filipos, en su segundo viaje misionero, recuerdan ustedes, siempre recibió el apoyo de estos hermanos filipenses, que probablemente eran los que menos recursos tenían, pero ahí ellos, de lo poco, ese es el dador alegre, pues hermanos, para la obra del Señor. Punto 3 dice, qué maravilloso ejemplo del verdadero gozo de Pablo. Aquí de la lectura de Filipenses 3:1 y 4:4, escriba gozo en el margen al lado de estos versículos. Hagan lo que corresponde, hermanitos, aquí, y ponen como respuesta aquí lo siguiente: el gozo puro de la unión con el Cristo resucitado, esto es, poder caminar y hablar con Él en todo momento. Esa es la respuesta para el punto 3. Vamos a leer Filipenses 3:1 y 4:4. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. En el capítulo prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y en el punto 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos, gozaos en el Señor. Bien, hermanos. Entonces, en el punto 4 hay unos dibujos ahí que, bueno, es una forma muy práctica de relacionar las instancias, ¿no es cierto? 4 dibujos ahí para referirnos cuál de los dibujos muestra el sufrimiento, ¿no es cierto?, las tribulaciones de Jesucristo. Está en el dibujo B, llevando la cruz, ¿no es cierto? Cuando Pablo es llevado prisionero en el inciso A. Y el dibujo siguiente, el inciso C, que es el tipo de sufrimiento que pudieron soportar los cristianos de Filipos. Y bueno, los que hasta ahora en algunos lugares del mundo, hermano, todavía sufrimos los cristianos. Los últimos acontecimientos de Medio Oriente, hermano, la persecución a los cristianos. Lo que pasa en el mismo Siria, donde se llamó por primera vez cristianos a la primitiva iglesia, hermano. Recordemos siempre estas cosas, hermano. Luego de ahí viene una pequeña tarea, dice, que hay que hacer en casa, ¿no? ¿Cómo podría usted sufrir por el Evangelio de Cristo y cómo de Cristo hoy en día y cómo sufren los cristianos en otros países? Ahí puede hacer usted en su cuaderno de notas algunos apuntes personales. Luego en el punto 5 dice, sí, solo Cristo era la fuente de todo el gozo de ellos. Lea Romanos 8:17. Nos vamos a Romanos y en 8:17 encontramos lo siguiente. En el capítulo de Viviendo en el Espíritu. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Entonces, la pregunta dice aquí, ¿cuáles son las dos cosas que cada cristiano está llamado a compartir con Cristo si ha de experimentar algo del verdadero gozo cristiano? La respuesta es sus sufrimientos y su gloria. Así, cortito, sus sufrimientos y su gloria. Punto 6. Ahora lea cómo estas dos condiciones están ejemplificadas en Filipenses 2:5-11. Conteste las siguientes preguntas para obtener una idea general de esta enseñanza. Ya hemos leído, vamos a repetir, aprovechar aquí que tenemos tiempo. 2:5-11 dice lo siguiente, capítulo 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y por muerte de cruz.
y por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, qué maravillosas expresiones de Pablo. Entonces anotamos aquí en el inciso A, ¿qué manera de pensar o de sentir debiéramos tener? Respuesta, la actitud de Cristo Jesús. Inciso B, ¿qué forma o naturaleza tenía Cristo? La naturaleza de Dios. Jesucristo tenía dos naturalezas, humana y divina. Aquí en este caso, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. ¿Qué forma o naturaleza tomó Cristo? La naturaleza o forma de un siervo. Se despojó el Señor. Inciso D, ¿qué nos demuestra esto acerca de su actitud con respecto a la vida? Fue humilde, como respuesta, fue humilde y tomó el camino de la obediencia aún hasta la cruz. Ese es el precio, hermano, del cristiano. El Señor dice, quien cree, quien confía en mí, cargue su cruz y siga. Inciso E, ¿dónde colocó Dios a Cristo? Lo exaltó hasta el más alto lugar en los cielos. Inciso F, ¿qué le dio Dios a Jesús? Un nombre que es sobre todo nombre. Inciso G, ¿qué postura adoptarán todos ante Cristo? Todos doblarán la rodilla ante Él. Inciso H, ¿qué proclamarán públicamente todos ellos? Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor, hermanos, como respuesta. Punto 7. Algunos han descrito este pasaje como un himno cristiano de la iglesia primitiva. Por eso en algunas versiones de la Biblia está impreso como poesía. Anote versículos del himno correspondiente a cada uno de los dibujos en la página siguiente. Ahí hay unos dibujos, hermanos, de una manera ilustrativa. Ya tienen que resolverlo así. Donde dice Dios, la letra A, Filipenses 2.6. Donde dice punto B, Filipenses 2.7. Filipenses 2.7. En la letra C, Filipenses 2.8. En la letra D, Filipenses 2.9. Y en la letra E, Filipenses 2.10 y 11. 2 versículos 10 y 11. Punto 8. Nosotros también hemos de participar en el sufrimiento y en el ministerio de Cristo a este mundo. ¿Cómo podemos proceder según Filipenses 2.14 y 16? Filipenses 2.14 y 16. Dice lo siguiente. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahí está la lectura hasta el versículo 16. Miren, hermanos, estas tremendas expresiones de Pablo. Entonces, ¿qué ponemos aquí como respuesta? En el punto 8, al no reclamar por lo que nos toca en la vida, punto seguido. Al considerar las dificultades como una oportunidad de brillar para Cristo. Repito, al no reclamar por lo que nos toca en la vida, punto seguido, al considerar, hermanos, las dificultades como una oportunidad de brillar para Cristo, punto seguido, soportar alegremente el sufrimiento, puede ser una de las formas más eficaces de difundir el mensaje de vida de Cristo. Repito, soportar alegremente el sufrimiento puede ser una de las formas más eficaces de difundir el mensaje de vida de Jesucristo. Muy bien, el punto 9 dice, vivir en un mundo de gente corrompida y pecaminosa a menudo puede significar sufrimientos, como el caso de Pablo. A veces su ciudadanía romana le era útil, pero ¿qué otra ciudadanía tenía él y tenemos nosotros? ¿Y cuáles son las mayores ventajas que ésta nos da? Lea Filipenses 3:20-21. Filipenses 3:20-21 dice lo siguiente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren estas benditas promesas también, enseñanzas y promesas a la vez de Pablo. Entonces, como respuesta aquí en el punto 9, somos ciudadanos del cielo, punto seguido. Cristo mismo vendrá por nosotros, punto seguido. Nuestros débiles cuerpos serán transformados, tal como lo fue el de Cristo en su resurrección. En dos palabras, hermanos, compartiremos su gloria. Compartiremos su gloria. Amén, Señor. Y en el punto 10 tenemos lo siguiente. Algunos cristianos se sienten agobiados por un sentido de imperfección, y esto puede fácilmente privarlos de su gozo en Cristo. ¿Qué pasos dio Pablo para superar este sentimiento en su propia situación, según Filipenses 3, 12, 15, y lo que ilustra el dibujo que nos proponen ahí? ¿Cómo nos puede ayudar esto? Lectura de 3, 12, 15. 3, 12 al 15. Filipenses 3, 12 al 15. Dice, no que lo haya alcanzado ya, referido al capítulo de Prosigo al blanco. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren estas maravillosas expresiones de Pablo. Y el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Hasta al versículo 15, 3, 12, 15. Muy bien, ¿qué ponemos como respuesta? En el punto 10, resistió la tentación de seguir contemplando sus fracasos. Resistió la tentación de seguir contemplando sus fracasos anteriores. Y logró esto al fijar los ojos en Cristo, como un atleta que se esfuerza por llegar a la meta. Esa es la respuesta que corresponde al punto 10. Repito, resistió la tentación de seguir contemplando sus fracasos anteriores y logró esto al fijar los ojos en Cristo, como un atleta que se esfuerza por llegar a la meta. Lo que viene a continuación es una tarea que tienen que desarrollar en casa, hermano, a partir del punto 11, y lean ese contenido, hermano, que es muy valioso para nuestra madurez espiritual, hermano. Tenemos que ejercitar lo que vamos aprendiendo. Bien, hermanitos, queda pendiente entonces la siguiente lección, ¿no es cierto? La última lección, prácticamente, que es la lección número 7, que es la que realizaremos el próximo jueves 3 de diciembre, y ya tenemos en perspectiva, hermanos, el examen, que definitivamente va a ser el día 12 de diciembre. Ya no tenemos más tiempo para más, hermanos. Aprovechen bien su tiempo, tienen tiempo de sobra para ponerse al día, para desarrollar sus temas, hermanos. Y aprovechen, hermano, estos resúmenes que estamos alcanzando, estos videos tienen también valor, hermano. Veo que no ingresan. A ver, hermano, es doloroso para mí, sinceramente, a veces un poco me decepciono, porque veo que no ingresan teniendo el material a la mano, hermano. Invierte, tu mejor inversión de tu tiempo es la palabra de Dios, hermanos. Hay que saber colocar a nuestro amado Dios en el lugar que corresponde. ¿Qué es lo que nos distrae en estos tiempos de pandemia, hermanos? ¿Qué otras cosas nos distraen? Si tenemos que es un tiempo de refrigerio que el Señor nos ha dado para nuestro crecimiento espiritual, hermanos, lo repito y lo seguiré repitiendo. Por favor, aunque sea por curiosidad, vean los videos, es el esfuerzo que estoy haciendo de mi parte. Hermano, los amo. Si no los amara, no me preocuparía por ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones, hermanitos.